Hola, espero que estés muy bien. Hoy quiero hablarte de los errores en la traducción del capítulo 998 del manga. No te hablaré de todos, pero sí de los que creo son más relevantes. Un detalle antes de comenzar, he dejado una encuesta en la pestaña de comunidad sobre el contenido que se sube a este canal. Me gustaría que pases a dejar tu voto. Sin más, arranquemos. Bien, comencemos con uno de los diálogos de Marco, cuando este usa fuego para combatir el virus de todos los infectados en el salón. En ese momento tiene una pequeña conversación con Chopper en donde le habla sobre los Onis de hielo. En las primeras versiones de la traducción que salieron, lo que Marco decía era lo siguiente: tal como dijiste, el virus elimina el calor externo. Luego complementa su diálogo diciendo que es por eso que cuando el cuerpo llega a su límite se convierte en demonio, a lo que Chopper agradece y acto seguido pregunta por el estado de Miyagi y Tristán. Bueno, esto último en realidad no es importante, pero cualquiera que sea el caso, ¿no te parece algo incongruente que Chopper agradezca la explicación de Marco cuando él mismo ya explicó esto en el capítulo pasado? Sí, como ya debes de haberte dado cuenta, parte del diálogo de Marco está mal, o en su defecto, ese gracias de Chopper está de más. Bien, ese diálogo de Marco debería decir algo más o menos como esto: tal como dijiste, el virus elimina el calor externo. Y aquí es donde cambia el diálogo de Marco, pues continúa con lo siguiente: pero ellos volverán a convertirse en Onis de hielo locos cuando se les termine la estamina. Y Chopper tiene el mismo diálogo que antes, agradece y pregunta por los Mink, pero aquí sí tiene sentido que Chopper le agradezca a Marco. Bien, este diálogo puede que no sea el más importante, pero puede ser confuso, y el caso es que con lo que dice Marco le advierte a nuestro doctor indirectamente que aunque ha controlado la situación, no cuenta con mucho tiempo, por lo que debe apresurarse con el antídoto. Y en la versión que estaba mal, solo parecía que Marco estaba explicando el funcionamiento del virus una vez más. El siguiente lo tenemos un par de viñetas después. Cuando Queen entra a escena, hay una parte de su discurso que fue completamente malinterpretada. Esto pasó en las primeras versiones que salieron del manga. En una de esas primeras traducciones, alguien al azar entre los piratas bestia decía que debían de conseguir el antídoto, y aunque parezca ridículo, él mismo se responde que si para qué harían eso, si el enemigo los va a ayudar, y otro más agrega que tiene razón. Y te digo que él mismo se responde porque ese globo de diálogo está pegado, señal que es el mismo locutor. Y a menos que ese personaje que habla tenga un problema de personalidades múltiples, creo que estarás de acuerdo en que la traducción de esta viñeta no tiene ni pies ni cabeza. Para empezar, hablan dos personas en el mismo globo de diálogo, que se supone deberían de ser parte de un mismo diálogo. Este diálogo debería de ser así: inútiles sacos de basura, apúrense y consigan el antídoto de vuelta. Y el mismo hablante agrega en el globo de diálogo adjunto que ni sueñen en que los enemigos los van a salvar también a ellos. Y así sí que cobra mucho más sentido el último diálogo del subordinado, diciendo que cree que puede tener razón. Bien, esto puede parecer que no es nada importante, pero en realidad sí, pues con la primera versión entendemos que los piratas bestia en el salón ya no tienen intenciones de pelear. Después de todo, los Mugiwaras les darán antídotos a todos. Entonces perdería el sentido la preocupación de los otros miembros de la banda por dejar a Chopper solo en el salón. Al no haber enemigos con voluntad de pelear, ¿qué preocupación tendrían que el Tanuki sea atacado mientras está ocupado con el antídoto? Digo, parece muy obvio que ese diálogo lo dice Queen para alentar a sus subordinados a continuar la lucha.
Bien, ahora pasemos al último punto. Por cierto, hay algunos errores más, pero no parecen tan importantes que digamos. Los estaré publicando en Twitter entre hoy y mañana. Date una vuelta por allá si te quieres enterar. Link en la descripción. Bien, el siguiente viene por parte de Marco nuevamente. Justo después de que Chopper corra para ponerse a trabajar en el antídoto, Marco se dirige a Zoro, diciendo que entiende más o menos la situación y se ofrece a llevarlo a la azotea. Claro, si es que él lo quiere. Hasta este punto, en esta escena, en todas las versiones que pude encontrar, dicen lo mismo o algo muy similar. Y la siguiente parte es donde la cosa se tuerce. En esta versión, que fue de las primeras en salir, Marco continúa su diálogo agregando que nuestros protagonistas deben hacer cosas antes de ir a la azotea. En las versiones que salieron más tarde e incluso en las oficiales de Manga Plus, la piña voladora dice que los Mugiwaras no deberían de estar perdiendo el tiempo en luchas sin sentido con pequeños alevines. No lo dice palabra por palabra como te lo dije, pero lo que quiere decir Marco se entiende bien, que como miembros de la tripulación de Luffy deberían de estar apoyando a su capitán con cosas más importantes en lugar de estar peleando con un montón de personajes sin nombre. Vamos, que está alentando a nuestros protagonistas para aceptar la oferta de llevarlos a la azotea. Una vez aclarado eso, este diálogo por parte de Marco es bastante interesante, pues a pesar que de entrada se puede interpretar como que todos llegarán al techo con Luffy, lo que puede pasar, no te digo que no, pero también nos abre la posibilidad de que estos tres miembros de la banda se dirijan a donde son más necesarios, es decir, con los que serán sus oponentes en este arco. Y por fin, como bien dice Marco, dejen de perder el tiempo en el salón del banquete con pequeñas papas fritas. Antes de continuar, quiero que me cuentes en los comentarios quiénes crees que serán los enemigos de estos tres Mugiwaras. Antes de terminar, permitid que te recuerde que en la pestaña de comunidad de este canal hay una encuesta en la cual me gustaría que participes, ya que puede cambiar mucho las cosas en el canal. Y no te olvides que publicaré por Twitter un par de errores de traducción más. Si te quieres enterar, pásate por allá. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Ya que has llegado hasta aquí, parece que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. No te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. También puedes ayudar a que este canal crezca un poco más compartiendo. Ahora sí, con el spam terminado, va siendo hora de despedirnos. Por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.